Bueno, buenas tardes. Ayer a última hora tuve el gusto de escuchar tu clase la vez pasada, la de Ricardo. Bueno, una breve reflexión sobre eso. Está absolutamente imbricado, como era un poco la hipótesis que nos llevó a trabajar sobre estos asuntos, la cuestión de la antifilosofía y la antiontología, ¿sí? Si bien Lacan no trabajó con el concepto de teología, antiontología, me parece que es muy oportuno la propuesta que hace Edelstein de este concepto, que es de él, en el otro Lacan. Me parece que no me queda muy claro, y es algo quizás que no es el eje de mis argumentos, pero ¿cuáles son las diferencias entre una cosa y la otra? ¿Por qué no podemos estar hablando de lo mismo? ¿Por qué la cuestión de la antiontología? En rigor tengo una breve respuesta, y es, me da la impresión, digamos, que al menos en Occidente toda nuestra concepción de la noción de realidad se basa en este par, sujeto-objeto. Y me da la impresión de que de que esto, sujeto remite a ser. Quiero decir, estoy haciendo una articulación sería epistemología, filosofía y filosofía de la ciencia, ¿sí? Y me da la impresión de que ser y objeto, ¿sí? Vamos a decirlo a propósito, ser y ente, ¿sí? ¿Sí? Ser cognoscente y ente conocido, funda algo así como la posición fundamental de la noción de realidad que manejamos. Efectivamente, en un principio la filosofía era filosofía y ciencia juntas, porque se trataba del saber tanto del ser como del ente. En el sentido, eso quedó muy claro en las presentaciones de Ricardo, con todas estas referencias a usía, sustancia, etcétera, que no me voy a meter, no manejo, pero quiero decir, me parece que esto se dividió, por un lado, digamos, fue la filosofía por el lado del ser, digámoslo así, y me parece que la ciencia fue por el lado del ente. Ahora, digamos, es un esquema muy compacto lo que estoy proponiendo, pero me parece que la subversión lacaniana es justamente, me parece, y ahí encuentro alguna pista que la pongo en la mesa. Me parece que la filosofía va por el lado del ser, ¿sí? Me parece que la ontología va por el lado del ente, ¿sí? Y me parece que justamente Lacan rompe con esto, ¿sí? Y rompe con esto, me parece que quedó muy claro la vez pasada, en tanto del lado del ser propone sujeto, de lo que se trata. Me parece que algo de la filosofía puede ser, y en ese sentido la antifilosofía puede ser una filosofía del sujeto, lo pongo así. Me parece que el lado del objeto lo que propone es el A, ¿sí? Entonces la antiontología, ¿sí? Puede dar cuenta algo así de este nuevo tipo, este nuevo objeto, ¿sí? Como bien decía la vez pasada Ricardo, ¿sí? Un objeto acósmico, ¿sí? Digamos, por supuesto, esto es muy fácil decirlo así, hay que ver qué consecuencias engendra esto. Me da la impresión de que este salto todavía no lo dimos, se está dando ahora en el psicoanálisis a partir de la lectura que hace Edelstein de Lacan recién. Digamos, se puede establecer este corte que Lacan propone tanto respecto a lo que sería del ser como respecto del objeto. Quiero decir, se me escapan todas las consecuencias que tiene, pero me parece que la idea es poder captar alguna pista de qué es lo que está en juego. Obviamente yo me voy a referir a la cuestión más del lado de la ontología, de la antiontología, que es un poco todo lo que fui trabajando, y que agradezco muchísimo como este curso me permitió, a partir de la articulación de ciencia y psicoanálisis, ¿sí? Poder comprender mejor el alcance que tiene la introducción del término antiontología, ¿sí? Y el modo en el cual se articula respecto de la antiontología la relación entre la ciencia y el psicoanálisis. Bien, ese es un poco
un poco esto es en respuesta a lo que entendí o pude captar de la presentación de Ricardo. No me ha perdido de vista, en más libros que acá, esto es la fórmula del fantasma, ¿no? ¿Sí? Digamos que esta relación, ¿sí? es la estructura del fantasma. Con lo cual, ¿sí? Digamos así, algo del orden de la realidad humana, después de la ciencia, ¿sí? No perdamos de vista, si recordamos un poco lo que presentamos, que esto opera para Occidente, digamos, esto opera para el sujeto de la ciencia, no para otros sujetos. O sea, el valor que tiene el fantasma, ¿sí? en tanto, digámoslo así, fórmula que da cuenta de la realidad humana, solo puede operar, ¿sí? De alguna manera, digamos, donde opera el sujeto de la ciencia, vamos a ver en qué sentido, y en un sentido muy particular. El sujeto de la ciencia que tiene que ver con esta mutación, ¿sí? en relación al saber, digámoslo así, donde ya el saber no está garantizado por ninguna realidad trascendente, ¿sí? Bien. Entonces, hoy me gustaría, en principio, porque un poco a partir de lo que yo llegué, espero este verano poder escribirlo, me da la impresión de que hay dos grandes como al revés lo digo. Respecto a la relación ciencia y psicoanálisis, me parece que hay como dos cuestiones que no son la misma y que me parece es necesario diferenciar. Digamos, en qué punto, vamos a decir así, ciencia, intersección, psicoanálisis. Usando acá el simbolito de teoría de conjuntos, digamos, donde se encuentran ciencia y psicoanálisis. ¿Sí? Voy a proponer este esquema. O sea, por un lado, si leemos a Lacan no reinterpretado por la banda althuseriana, o sea, si leemos a Lacan no traducido por Miller, la relación entre ciencia y psicoanálisis es fundamental, ¿sí? Y eso va, digamos así, me parece a mí, va por el modo en que concebimos la realidad, ¿sí? ¿Cómo entendemos la realidad? De hecho, todos en el año 2, cuando trabajan las tesis fundamentales de esto, todo el tiempo atacan la idea de la diferencia entre realidad psíquica y realidad real, ¿no? Él ataca esa idea, ¿no? Como si fuera un gran prejuicio creer que hay una realidad real por fuera de la realidad psíquica, que no sé si les resuena algo, pero eso es lo que la gran crítica que hicimos a eso es la crítica a Kant, ¿sí? La idea de que no hay un dualismo, la realidad no es dual, no hay una realidad real, ¿sí? Una realidad psíquica que interpreta el estilo de los anteojos con los que mira, etc. El fantasma no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, digámoslo así, hay una perspectiva de esta relación que hace a la cuestión de la realidad, como que entendemos por realidad, ¿sí? Y hay otra, eso me parece interesante trazar esta diferencia, y hay otro que es, ¿sí? ¿Qué relación tiene lo digo así, el abordaje, el modo de la ciencia, y en este sentido me refiero a Coiré, lo que vimos justamente en el librito, en la compilación de estudios sobre filosofía, historia de la ciencia, ensayos sobre el pensamiento científico, sobre historia de la ciencia, lo que vimos en las primeras reuniones, me olvidé el título, ¿sí? Que es si de alguna manera podemos usar la matematización, ¿sí? La matematización para dar cuenta, para abordar, ¿sí? De qué modo usamos la matemática, ¿sí? Para abordar, lo digo así conceptualmente, la experiencia psicoanalítica. O sea, cómo conceptualizamos a partir de la matemática. Quiero decir, una perspectiva de
esta relación ciencia y psicoanálisis hace algo fundamental, que es una nueva concepción de la realidad, ¿sí? Pero me parece otra perspectiva, que esto yo lo trabajé en Apertura, pero no sé si todos participan de Apertura, pero es importante presentarlo acá, que es de qué modo usamos, ¿sí? de qué modo pensamos que se usa. Cuando digo matematización me refiero a la formalización, ¿sí? En realidad es lógica, es matemática, es teoría de conjuntos, de qué modo se usa, ¿sí? estas herramientas, los instrumentos, de qué modo se aplican, ¿sí? En nuestro campo, ¿sí? En relación a esto, para los que ya estuvieron, me parece central, ¿sí? La idea de modelo, ¿sí? Digámoslo así, lo digo forzadamente, pero es hacia donde quiero ir y después hago todo el desarrollo. De alguna manera, el fantasma, ¿sí? Podría ser el modelo con el cual nosotros concebimos la estructura de la realidad humana. Pero es un modelo. Y hay cuestiones respecto al modelo, que insisto con esto, que me parece importante desarrollar en este curso, a pesar de que ya lo trabajé en Apertura por algún debate que se armó por ahí. Bien. Vamos primero a hacer lo que el tiempo nos dé. No sé si tengo dos o una, pero de todas maneras habíamos dicho una y una, ¿no? Bueno, vemos cómo avanza la cosa. Vamos por este lado, ¿sí? También depende de por dónde vas vos, donde estoy yo. Sí, ya sé. Porque estaba pensando en Badiou. Sí. Seguir por ese lado como afín a esto. Bueno, para Badiou hoy traje el concepto de modelo, ni más ni menos. Entonces, Por eso es esta parte. Sí, pero vamos a una pequeñas cuestiones que me parece importante. A ver, ¿qué tenemos realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Sí? Me refiero concretamente a qué es la realidad humana. ¿Sí? Podríamos decir aquel saber, ¿sí? Lo digo así y me arriesgo al debate, lo estoy buscando todo el tiempo, pero aquel saber verdadero, aquello que entendemos como saber verdadero. ¿Sí? Realidad es lo que es verdad. ¿Sí? ¿Sí? En realidad, lo que yo te quise decir, ¿no? ¿Sí? Es la realidad, es la dura realidad. ¿Sí? Se supone que aquello de lo que no se puede dudar. ¿Sí? ¿Sí? Quiero decir, fíjense que hay una relación entre saber y verdad. ¿Sí? Saber sabemos un montón de cosas, ¿sí? Pero, digamos, podemos decir que lo que entendemos como realidad es aquella porción de saber, parte de saber, que damos por verdadero. Eso es lo real. ¿Sí? Ahí. Entonces, no perdamos de vista la realidad, ¿no? La relación entre real y realidad. Y aportaría algo más de que viene de los anglosajones, el realize, ¿no? I realize, me di cuenta, ¿no? Se realizó algo, ¿no? En esta vía, digamos, lo que ubica Lacan, ¿sí? Es que lo que sería el movimiento de la ciencia podría ser, podemos decir, si la realidad es aquel saber que está anclado o sujeto, lo digo así, no sé cómo decirlo, a la verdad, ¿sí? Aquel saber verdadero, si no perdamos de vista que el gran pasaje que propone, la gran transformación respecto de la relación saber-verdad que propone Lacan en relación a la ciencia, como decíamos antes, podemos decir, es ese pasaje, ¿sí? Es verdad porque Dios lo dice, porque está escrito. Los que trabajaron Foucault en Las palabras y las cosas, la asignatura rerum, ¿sí? La firma de Dios en las cosas, la relación a la realidad, ¿sí? Medieval era buscar ¿sí? Evidencias de la presencia de Dios en las cosas mismas para dar cuenta de su verdad, ¿sí? Que por supuesto estaba en la asignatura rerum, eso, en las cosas, la firma de Dios en las cosas, pero también obviamente estaba en la referencia a la Biblia, ¿sí? Como fuente de la verdad, y era obviamente era justamente ahí donde se anclaba, digamos, las interpretaciones de lo verdadero. De allí la anécdota donde, ¿no? Galileo le dice a los curas, bueno, vean, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver, eso está escrito, lo vemos de otra manera, ¿no? No estamos
digamos, algo del orden de la percepción ocular para dar cuenta de la verdad de las cosas. Pues es otro juego al que juegan los curas. Pero está escrito o no está escrito, se interpreta en las escrituras o no, ¿sí? Ese gran pasaje es de Dios a razón, ¿no? Entiendo razón como cogito, como el razonable, ¿no? El raciocinio, la racionalidad. El cogito de cosum, pienso, luego existo. ¿Sí? Bien. Ahora, el problema que surge ahí, ¿sí? Es que si Dios daba cuenta de un saber verdad, por decirlo así, digo, un saber verdadero, el problema que nos viene con la razón es que si un saber, la razón sostiene un saber, ¿sí? Acá ya tenemos ¿cómo se sostiene este saber? La razón, ahí tenemos a Coiré, la matemática, es un saber formalizable, eso quiere decir matematizable, es un saber lógico, ¿sí? Y formal, es decir, es abstracto y lógico, ¿sí? Todo lo contrario de la asignatura Rerum, no es que está escrito en las cosas, su saber, si no te acaso, es, ¿sí? El andamiaje, el modelo con el cual nosotros las concebimos. Es un modelo que acá sigo a Badiou en el concepto de modelo, sobre todo el prefacio de 2007, búsquense eso, ese prefacio es maravilloso, dice la función paradigmática, interesante el término paradigma porque alude a Kuhn, que es un heredero de Coiré, ni más ni menos dicho por Badiou, ¿sí? La función paradigmática de las matemáticas, que dice la decisión axiomática y la exigencia lógica de consecuencias. El saber con la razón forcluye, dice Lacan, en la ciencia de la verdad, no al sujeto, sino a la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Y acá viene como todo el problema que se arma en Occidente, que es, si quieren, se sintetiza en la frase de Raskolnikov, el crimen y castigo, si todo está permitido, ¿no? Si Dios ha muerto, todo está permitido, porque ya no hay, ¿sí? Ninguna referencia trascendente a la verdad. Y este es el problema de Occidente, porque ¿qué es verdadero? ¿Sí? Pero sabemos con Goya que ¿no? Los sueños de la razón engendran monstruos, ¿sí? Y efectivamente todo el ideal de progreso que se arma a partir de la ciencia, y en particular con la gran explosión que se da en el siglo XVIII y el siglo XIX particularmente, que es la idea de que el progreso de la ciencia iba a llevarnos a un mundo razonablemente mejor, más justo y demás, ¿no? Por tomar una referencia, pero que es tomada por otros, ¿no? Después de Auschwitz, ya algo de eso, ¿sí? Después de lo que es toda la racionalidad puesta al servicio de algo que estaba más allá, ¿sí? De la racionalidad misma y del progreso, que funcionaba como un fondo, ¿sí? Que tiene mucho más de catástrofe que de progreso, digamos, hay algo así como, digamos, una pregunta por ese sueño racional, si lo racional no será un sueño. Yo creo que estamos en el medio, estamos viviendo actualmente una deriva de eso por ese problema que se arma, que se inicia en los 90 con el concepto de posmodernidad, y que hoy es retomado con la idea de posverdad, y que alude a este problema, ¿sí? Que es justamente ¿qué hacemos con la verdad? ¿Dónde está la verdad? Esa es la pregunta. ¿Dónde agarramos la verdad? Por supuesto que la apuesta coiriana matematizada es que justamente la verdad, ¿sí? Entonces, decía Badiou, dice en la página 24 del prefacio concepto de modelo, ¿sí? que ese saber, ¿sí? matematizado que funda la ciencia y que cambia la relación entre saber y verdad es el saber verdadero, ¿sí? Cómo se distingue el saber verdadero del no verdadero, ¿sí? Dice Badiou, primero en lo que él llama la decisión axiomática. Eso ya hablamos muchísimo de eso, ¿no? ¿Qué implica, ¿sí? ¿Qué implica una teoría? ¿Sí? Que podemos decir, el saber que nos queda después de la muerte de Dios, ¿sí? Es el saber teórico, ¿sí? Lo que sabemos teóricamente, y suponemos que ese saber teórico es el saber verdadero y saber que no. El problema que se nos arma ahí, ¿sí? Es que si el saber teórico era verdadero en Newton, ¿qué carajo pasa cuando viene un Einstein? ¿Sí? Y eso, ahí pasa algo muy interesante, muy
lo digo por lo que trabajó Ricardo la vez pasada, muy hegelianamente interesante. No desaparece, no cae la teoría newtoniana. Es un caso particular, ¿sí?, de la relatividad, es decir, hay una especie de negación, supresión, ¿sí?, pero a su vez superación en el Aufhebung, en el sentido del movimiento de la ciencia puede ser pensado como dialéctico. Si bien es cierto, como bien trabaja Alfredo en el curso, las últimas 3 no las vi, me pasa algo con el curso de Alfredo, es que estamos usando las mismas referencias sin saberlo. Yo me entero que va a usar una referencia que estoy pensando, con lo cual me dio una suerte de pánico y digo, no lo quiero ver hasta que termine mi tesis, aunque estemos diciendo lo contrario, porque es loco eso, ¿eh? Me pasó ya con 3 textos que él está tomando y yo estoy trabajando a la vez. Cuando me entero que él lo estaba tomando, bueno, en fin. Pero justamente, ¿no? Ahí decía, como dice Alfredo, ¿no? Digamos, no tiene memoria, no guarda memoria, ¿sí?, la ciencia, pero sí es cierto, ¿sí?, que de alguna manera, bueno, o es descartado el saber anterior, o tiene un lugar, digámoslo así, en una jerarquía inferior de esa nueva recomposición que implica, vamos a usar los términos de Kuhn, un cambio de paradigma, ¿no? El problema que se llama la ciencia son los cambios de paradigma, cómo eso se transforma, ¿sí?, que son las 2 grandes preguntas de la ciencia, cómo, y que no tienen respuesta en la epistemología, que es cómo se produce un nuevo conocimiento. O sea, si hay un método, no, ahí lo tenés a Feyerabend, que es el anarquista metodológico, y dice, no hay método en la ciencia, ¿sí? Se llama después otro problema, ¿no? Y después, digamos, hay como 2 agujeros, ¿se acuerdan que decíamos la vez pasada, entre 2 infinitos? Hay un agujero que es de cómo sale lo nuevo, de dónde sale lo nuevo, si hay un método para pensar, ¿sí?, la creación científica, y al menos la situación hoy, lo que yo estoy estudiando es que no hay respuesta para eso. O sea, lo dice incluso Popper, el conocimiento, no hay metodología del progreso, de aumento del conocimiento. Lo que sí podemos ver es qué hacemos con lo que sabemos, pero cómo se produce un nuevo conocimiento es así, absolutamente aleatorio. Puede haber factores estéticos. Pero no tiene que ver con la decisión, eso. No, eso es justamente cuando se establece un saber. Pero como, digamos, la máquina funciona así, se parte de axiomas y se parte de teoremas que se usan los axiomas. Entonces tenés la decisión axiomática, que eso es clave, o sea, ¿qué tomás como base? Podemos decir así, el fundamento de la verdad que antes estaba en Dios ha pasado a nuestros humildes axiomas, ¿sí? Aquello lo que damos por autoevidente y que no es necesario, ¿sí?, sobre lo cual no son teoremas, sino aquello que damos como por autoevidente, que se llaman axiomas o postulados. Postulamos como esto es lo que es. Miren qué triste destino, ¿sí? Nuestro sostén, ¿dónde está? De lo que no dudamos, ¿no? Euclides dice, de estos 5 postulados no dudo, ¿sí?, y con eso hago la teoría, ¿sí?, formalizo, ¿sí?, la geometría. Bueno, uno de esos resulta que siempre hubo duda. El 5.º postulado, si era un postulado o no. De hecho, no quedaba muy claro que fuera postulado. Sí, lo que es una recta, un punto, en fin. Los postulados, eso, un punto es algo que no tiene dimensiones. Una recta es algo que tiene una sola dimensión. ¿De dónde está eso? Es un postulado, no está en la naturaleza. De la naturaleza no hay más que cosas tridimensionales, como cómo pensar algo unidimensional como una recta. Bueno, en fin, esos son los postulados, que tienen esta exigencia, tienen que ser autoevidentes, es decir, no es que hay que explicarlos. Yo postulo y digo esto es esto, ¿sí? Podemos decir, las bases de las que se construye, ¿sí?, una teoría tiene que ver con eso. Y después, obviamente, ¿sí?, la exigencia lógica de consecuencias. O sea, la exigencia lógica quiere decir que de esto, ¿sí?, a los modelos que yo produzca o a las teorías que yo produzca, ¿sí?, en principio no tiene que haber contradicción lógica, básicamente, ¿sí? Cuando digo lógica, me refiero a lógicas, ¿sí? No necesariamente hay muchas lógicas, pero podríamos decir, eso es lo que decíamos antes, ¿no? La lógica, ¿sí?, es lo que nos da, lo que vincula la relación a la verdad en las proposiciones. Es muy interesante ese tema, ¿sí?, cómo trabaja la lógica, que también da para, yo decía, me parece que hay que hacer un curso de lógica. Si se llama la escuela, a mí me parece que hay que dar un curso de lógica en apertura, sin duda. Bueno, después hay un tercer punto que no lo menciona Badiou, pero es fundamental,
¿sí? Que pareciera que con estas dos cosas no alcanza, ¿sí? Y que es ahí donde vienen a tallar Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, ¿sí? Y que tendría algo que ver con que, y este es como el triste destino de esta cuestión, que tendría que ver que también hay una cuestión que es el consenso. O sea, que es verdadero, ¿sí? Aquello en lo cual, ¿sí?, la generación de científicos están abocados a la considera como verdadero. O sea, que habría algo extra, lo digo así, por fuera de la lógica, ¿sí?, y por fuera, digamos, de todo el aparato matemático que, digamos, termina siendo el lugar de sostén del saber verdadero, ¿sí? Es muy interesante ese hallazgo de Kuhn, ¿no? Termina diciendo no tenemos razones para argumentar que, dado que si lo que tenemos es la última teoría y sabemos que va a venir otra después necesariamente, porque no hay fin de la ciencia, más allá de que en algún momento se propuso eso, en un momento se propuso la posmodernidad, la condición posmoderna, el fin de la historia, por Fukuyama se propone también, con un tal Horgan, el fin de la ciencia, una idea muy estúpida, muy contraria a todo lo que nosotros estamos estudiando, que es que la ciencia ya habría llegado a su fin, ya estaría la realidad reconocida. Y es muy interesante cómo eso participa de toda una maniobra justamente en Estados Unidos, ¿sí?, dado que la ciencia ya no está produciendo, ¿sí?, no produce el mismo valor los avances científicos que produjo hasta ahora. Es muy interesante esa anécdota, la dejo aparte, pero digamos, esta idea de que digamos, si no podemos decir que nosotros si la verdad nunca se llega, ¿sí?, entonces, ¿cómo se obtiene lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? ¿Sí? Y podríamos decir verdadero llegado, digamos, en esta corriente epistemológica, que insisto, se inicia en Coiré, toda esta corriente epistemológica, ¿sí?, llega a la conclusión, ¿sí?, de que finalmente hay que decir que lo verdadero es lo que tiene consenso. Porque tiene consenso, pues a su vez, ¿sí?, está sujeto a exigencia lógica y a su vez parte, ¿sí?, de decisiones axiomáticas aceptadas. Muy interesante eso. Digo, sobre todo para la teoría de las cuerdas, la teoría de los núcleos reversibles, en fin. Hay un montón ya de teorías en física que son puramente teóricas, como casi todo en física, ¿sí?, que son verdaderas en la medida que hay grupos pero son en algún punto todavía indemostrables, en el sentido de que son sistemas, modelos con infinitos resultados, ¿sí? Es un modelo, es muy interesante sobre el modelo finito o modelo infinito, para diferenciar modelos, pero es otro asunto eso. ¿Sí? ¿Y el consenso no podría determinar la decisión axiomática? No, la decisión axiomática y exigencia lógica está dentro de cada teoría. Ahora, ¿sí?, ¿por qué una teoría, ¿sí?, termina siendo verdadera? ¿Sí? Ahí viene una cuestión de consenso. Que eso explicaría por qué, ¿sí?, hay teorías que se desarrollaron en un tiempo y que no prendieron. Y que después fueron retomadas en un momento donde sí hubo consenso para eso, quedaron ahí. Pero pará, ¿era verdad ahí? Sí, pero era verdad la teoría, pero quedó cajoneada porque nadie le dio bola. Es muy interesante eso. Quiero decir, el consenso funciona acá, ojo, de manera muy parecida a que es la conciencia del investigador la que se va a buscar onda o partícula, se hace onda o partícula. Es de ese orden el problema, ¿Sí? Que hay algo que está por fuera, si quieren, de toda la formalización, ¿sí?, que es requerido. Fíjense cómo la física, ¿sí?, llega a un punto al mismo problema, en la medida que es el gran misterio, ¿sí?, de la cuántica, que presupone una conciencia, ¿sí?, para que una conciencia, lo dicen así, que requerido una conciencia que vaya a buscar allí en la naturaleza onda para que encuentre onda, y si va a buscar partícula encuentra partícula. ¿Y de qué depende que sea onda partícula? De algo que está por fuera, de alguna manera, si querés, de todo el aparato conceptual, que es esa conciencia que va a buscar algo ahí. Es muy curioso este aspecto. ¿Por qué unos axiomas o por qué una proposición de partida y no otras? ¿Entendés? O sea, bueno, para en eso también hay de acuerdo. La condición es esa, tiene que ser autoevidente. El quinto postulado de Euclides, el problema que hay con el quinto postulado de Euclides, que muchos decían, no, esto no tiene pinta de un postulado, esto tiene pinta, ¿sí?, de un teorema, de algo de una conclusión, ¿sí? Es eso. Después que tomas como autoevidente, bueno, habrá que ver en cada disciplina y qué quiere decir
supongamos así, en matemática o en álgebra algo es un postulado, no me voy a meter más en eso, lo que quiero decir es que, digamos, puede ser objetado, ¿sí? Sí que, no me estoy refiriendo con eso a consenso, no estoy a contrastación, no estoy diciendo que alguien que encuentra una contradicción, entonces no se trata de eso el consenso. El consenso es de una teoría que se ha demostrado verdadera y que no ha sido contrastada, no ha sido discutida, en el sentido de que no se encontró una falla lógica, si querés, una consecuencia, ¿sí?, que contradice lo empírico, ¿sí?, suponete, porque se sostiene como verdadera. El problema es más amplio. El problema es más amplio y lo funda Popper, ni más ni menos, que es cuando dice, Popper fundamenta cómo, ¿sí?, la evidencia empírica, ¿sí?, cuando alguien dice, el critica el inductivismo, ¿sí?, como el método privilegiado de la ciencia, toda la escuela, digamos, positivista inglesa, empezando por Hume, y él dice, o sea, él llega a la conclusión, ¿sí?, en principio, de que, digamos, el inductivismo no puede dar cuenta de la verdad. Entonces él es hipotético deductivo, pero justamente lo que a lo que se termina llegando, que es como el gran problema epistemológico, es que detrás, si querés, de toda lo que sería así, hay una diferencia entre el enunciado teórico en la ciencia y el enunciado observacional, ¿sí? Una cosa es la teoría, otra cosa es lo que se observa. A lo que llega, estoy haciendo un condensado de epistemología que estoy estudiando por el doctorado, pero es maravillosamente relacionado con esto. A lo que se llega es, digamos, que todo el enunciado observacional tiene lo que se dice carga teórica. El ejemplo más lindo que encontré de eso es, si ponemos a Tycho Brahe, ¿sí?, y a Copérnico a ver una puesta de sol, empiristamente, ¿ven lo mismo? No. Empiristamente no. No, porque hay otras teorías en la cabeza. Exactamente. Entonces, me parece que sería como el ejemplo donde uno vemos teorías. Si vemos teorías, nunca la garantía puede ser la empiria. Es muy interesante eso para tener en cuenta en la clínica también, Es muy interesante. Lo que pasa es que en la vida. bueno, esto todavía está en discusión, Esto vos le preguntas a un científico y te lo discute. Esto es la discusión más avanzada en epistemología y estos tres monstruos que son Popper, Kuhn, Lakatos y Eraben están absolutamente desprestigiados porque trajeron un verdadero quilombo. El problema que se les arma después es parecido al problema de la verdad. Entonces, si no hay ninguna evidencia empírica, entonces, eso es todo delirio, estamos viendo una nube de pedos. Hay el asunto del consenso puede tener algo que ver, y acá ya se asoma esta dimensión que yo creo que Lacan aporta y que es el otro, como el lugar de la verdad. El problema es esto. El problema es esto. ¿Qué hacemos con la verdad? La primera al problema de la razón con la verdad, fíjense que la respuesta que vino primero, es la naturaleza. La empiria. La naturaleza es la que va a garantizar la verdad. Ahora, si la naturaleza es una puesta de sol, ¿sí? Para Tycho Brahe y para Copérnico no es lo mismo, entonces no hay naturaleza que responda por la verdad, ¿sí? Y acá tenemos todo el empirismo naturalista, biologicista, etcétera, 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 que es todo un movimiento dentro de la ciencia, ¿sí? Que ha atendido por una discusión epistemológica que tiene que ver justamente con la cuestión empírica. Aquí nuestro mayor adversario en este punto es Mario Bunge, que en este punto, por los entendidos, no por mí, no tengo idea, es bastante flojito los argumentos epistemológicos que da Bunge a favor del empirismo, sobre todo porque en principio, digamos, no pueden pasar, digamos, no discuten a Popper, que digamos así le ganó 4-0 al empirismo, y hasta ahora no hay que discutir. De todas maneras, ojo que Popper termina, como Descartes, Popper termina diciendo las condiciones para dar por verdadera la teoría, primero es que pueda ser falsable, o sea, que pueda ser enunciada de modo tal que pueda ser discutida. Quiero decir, lo que Popper no acepta para una teoría es por experiencia, me parece. ¿Es comprobable? No, falsable, o sea, que tiene que ser, digamos, tiene que ser plenamente argumentada para que yo pueda buscar, ¿sí?, las fallas lógicas, la exigencia lógica. O sea, si no hay un despliegue lógico de la teoría, entonces no vale como tal porque no puede ser falsable, porque llegamos al punto, ¿sí?, donde es un punto inefable, donde es porque a mí me parece. Eso está en la mitad del psicoanálisis, nosotros somos pre-popperianos, ¿sí? Y otro punto es la verificación empírica, que es verificable. Pero bueno, el problema que tiene Popper es qué hacer con teoría de las cuerdas y teoría de los núcleos reversibles, por ejemplo en física, que podemos decir
No, así como el bosón de Higgs demoró 100 años en verse, estas son cuestiones que hoy no tenemos ni la más mínima tecnología para pensar, por ejemplo, el universo 9 dimensional de la teoría de las cuerdas, 9 dimensiones, ¿qué me estás hablando? Digamos, ¿no? Estaba pensando con relación a la... Ahí donde se muerde la cola, ¿no? El tipo que discute el empirismo termina diciendo que ahí es donde digo, es como Descartes, ¿sí? Que termina necesitando un Dios que le garantice, necesita la verificación empírica. El que lleva al punto extremo esta cuestión de que los enunciados, cualquier enunciado observacional está cargado teóricamente, lo llama así, tiene carga teórica, y que no es disociable la carga teórica de lo que se ve, es Hempel, que es un autor que deberíamos estudiar. Porque Popper es el primero que le rompe el culo, perdón los términos, al empirismo. Es el primero que dice, por eso digo, Mario Bunge no resiste a Popper epistemológicamente. En ese sentido, Mario Bunge es bastante choto epistemológicamente. ¿Qué cuestiona? Empieza empieza el libro no, me olvidé el nombre ahora. Bueno, los años no vienen solos. Un libro de Popper, que me pasó después por mail, empieza con la crítica al inductivismo. O sea, es hipotético deductivo. Por ahí que agarra. Pero el problema con Popper es que finalmente termina requiriendo la verificación empírica, porque está ahí, está en que encontremos en la empiria, vamos a encontrar el sostén de la verdad. Primero el falsacionismo, o sea que puede ser falsable. Cualquier lacaniano que presenta un caso clínico no es falsable, en el sentido que se apela a mi experiencia, porque me parece, porque me resuena, porque me sonó, o sea, cualquiera de esas resonancias estéticas no resiste la exigencia lógica, y en tal caso, bueno, es una opinión, ¿no? La diferencia entre doxa y episteme. ¿Cómo te parece? Pues vamos a discutir un caso clínico, esta cuestión, digamos, de exigencia lógica, es fundamental. No para nosotros, no así para la mayoría de los singularistas lacanianos. Estaba pensando en esta que a mí me hace ruido la decisión axiomática, porque bueno, entiendo lo de Euclides, porque toda teoría matematizada requiere partir de axiomas. No hay teoría sin axiomas. Los axiomas son, si querés, los pilares en los que se va a basar toda la teoría. El punto desadimensional. No sé cuáles son los cuatro. O sea, son los axiomas. Sí. Toda teoría. Ahí no hay manera de. Pero estaba pensando, yo no sé si es una ciencia, me parece que no, pero la psicología. No, la psicología no está formalizada, no hay teorema de psicología. Entonces, No. Eso para Popper son pseudociencias, para Bunge también. Claro. Eso no es científico. También. Eso no es científico. Estaba pensando en la introducción del yo como una No, axioma. no. El yo, ¿viste? Y bueno, eso por supuesto que no va. Bueno. Lo otro que estoy pensando es, sí, la cuestión del consenso, y me acuerdo de Gregor Mendel, el padre de la genética. Él dio en 2 congresos de biología su teoría y pasó de largo. Totalmente. O sea, Es un caso paradigmático. Claro, nadie la escuchó. Paradigmático en otro sentido de paradigma. Paradigma es ejemplo, ¿no? Sí. Es un caso paradigmático, Creo que se efectivamente. necesitaban 27 años después, creo que 27 años después de la muerte de... Se necesitó la doble hélice de Watson y Crick para poder dar cuenta efectivamente cómo funcionaba eso. Sí, es decir, la transmisión genética, cómo era digamos, los genes, digamos, cómo con la transmisión genética los... Yo no sé si la novedad, yo estaba pensando en la novedad que puso Mendel, es para mí la probabilidad, una teoría de probabilidad de biología, no lo sé, estoy pensando. Porque va juntando las arvejitas y te va diciendo el 25% te sale arrugada y el 75% te sale lisa las arvejitas. Sí, un ejemplo parecido es Mendeleev. Bueno, pero entonces pasamos de Dios, razón, naturaleza. ¿Sí? ¿De dónde buscar? ¿Sí? ¿Dónde se sostiene la verdad? Y acá ya naturaleza ya estamos en la ontología, ya estamos. Cuando Lacan propone contra naturaleza, ¿sí?
quizás lo que está aportando es un paso más a este debate, ¿sí? A esta cuestión, ¿sí? Y que es, digámoslo así, le propongo así, lo que Lacan aporta, ¿sí? ¿Sí? Y si la verdad tiene estructura de ficción, y cuando digo... Y si la verdad tiene estructura de ficción... Esta es la tesis ontológica por excelencia, porque si la verdad tiene estructura de ficción, y la ficción no puede ser sino discursiva, no perdamos de vista eso, esto está... la cita, digamos, donde Lacan toma esto fundamentalmente es de Jeremy Bentham, que trabaja en las ficciones, que algo parecido al curso de Saussure, ¿no? Él dio en Bentham, en Jeremy Bentham es teoría de la ficción, una cosa así, que el tipo se pregunta sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? Y la justicia, fíjate que hay una relación enorme entre lo que es justo y lo que es verdadero, ¿no? Digo, si es verdad que mató, ¿sí? Por ejemplo, la justicia, si eso tiene su valor de verdad, eso implica que el tipo puede, sí, excepto en Argentina, donde mata la gendarmería, digamos, y avalado por el gobierno, pero, digamos, si hay algo así como justicia, ¿sí? La cuestión de la verdad es decir la vida y la muerte de las personas. Vaya si tiene incidencia empírica, si lo que se define como verdadero en términos de justicia, lo que es justo, lo que es injusto. ¿Sí? Él trabaja sobre esa idea. ¿Y qué decir que es en el fondo la justicia? Es una ficción discursiva. ¿Sí? Es algo que se arma y que se sostiene como, ¿sí? Como que eso da el valor de la verdad. Pero la clave es la ficción, es esta palabra. Pues si es ficción, es discurso. ¿Sí? Y ahí tenemos, me parece, que ya no se trata de la estructura de la naturaleza física, material, sino se trata algo así de, ¿sí? La dimensión de la verdad en el discurso, lo que es la realidad. ¿Sí? Ahí tenemos tanto a Foucault como a Lacan en ese punto. ¿Qué es lo verdadero y lo discursivamente verdadero? Y ahí tenemos de nuevo, ¿qué es lo discursivamente verdadero? ¿Sí? Y ahí tenemos, me parece, ¿sí? La dimensión del otro. ¿Sí? Hay una cita, Lacan lo dice una sola vez, pero para mí es clave esto. Entonces, digamos, el pasaje, la salida del problema de la verdad, que recaló, digámoslo así, en la deriva de la ciencia, en la naturaleza, pero ella tampoco es la naturaleza, porque, digamos, excepto Bunge, ¿sí? Todos que están en la pista de la ciencia, sobre todo los físicos matemáticos, digamos, teoría de las cuerdas, no tienen la más mínima esperanza de fundar que la verdad de la teoría de las cuerdas está en la naturaleza, porque al principio habría que encontrar una naturaleza nueve dimensional que no sabemos ni cómo mierda se podría acceder a algo de eso, pero es un presupuesto que funciona. Digo, las consecuencias que se sacan en ese modelo de 9 dimensiones respecto, ¿sí? De la física, del cosmos y demás, son ultra potentes. ¿Sí? Ahora, digamos, respecto de su, digamos, garantía empírica, los tipos esa ya la damos perdida. El problema que se desarma ahí es parecido a la frase de Raskolnikov en Crimen y Castigo. Entonces si no hay ninguna referencia material, ¿entonces qué? ¿No? Es este anarquismo epistemológico de Ferial, no vale cualquier cosa, o sea, es cuestión de mercado, y si pega, pega, y si pasa, pasa. Bueno, ahí me parece que hay una dimensión que es fundamental en este punto. Porque fíjense que acá esta liga, y esto es clave, verdad, estructura. O sea, que se pueda aislar una estructura, ¿sí? En una ficción puede ser el camino, y que una ficción tenga una estructura, ¿sí? Que dé cuenta de su verdad, podría llevarnos a esto, al fantasma. Que el fantasma es la estructura, ¿sí? Que hace verdadera las ficciones discursivas en las que habita el hablantecer, ¿sí?
nos lleva a esto. Pero esas fricciones discursivas en la que habita pueden ser pensadas sin otro, ¿sí? ¿Puede alguien habitar un discurso sin otro, sin la dimensión del otro? Entonces ahí es muy interesante cómo, y me parece que es una vía que habrá que investigar, porque me parece que estamos en la pista, ¿sí? Habrá que ver, ¿sí? Como algo así como la relación verdad-realidad, ¿sí? Más que con una naturaleza que la justifica, ¿sí? Quizás tenga que ver con una comunidad de hablantes que la sostenga. De allí aquel video, lo propuse para la clase que di en el curso de Alfredo. El curso de Alfredo vio en el video, yo en el curso de Alfredo di una clase con un videíto, no sé si en Topsil, ¿sí? Que habla de qué pasa cuando muere una lengua, ¿sí? ¿No? ¿Qué pasa cuando se deja de hablar una lengua? ¿Sí? Y deja de existir una realidad. Es decir, hay algo del orden de la realidad de una lengua. Bueno, es la discusión, vos hablabas de Bárbara Kazan, ¿sí? Juliana Zariatiegui en La Plata está trabajando con ella en el diccionario de los intraducibles, ¿sí? Juliana Zariatiegui. ¿Sí? Y sí, Juliana Zariatiegui y... se me fue el nombre, bueno, hay dos de La Plata que ya fueron a un congreso en Compostela con Bárbara, están trabajando con ella, y la idea que ella tiene está trabajando en la idea de un diccionario de los intraducibles, un diccionario de filosofía de los intraducibles, con la idea de que hay términos, ¿sí? De la filosofía, primero, que en determinadas lenguas no tienen nada para aportar, o sea, no estarían en determinadas lenguas determinados términos, y en distintas lenguas, digamos, aportan distintas perspectivas, incluso son conceptos distintos en distintas lenguas, pero algo así como la idea de lo intraducible, ¿sí? Como esa dimensión, ¿sí? De realidad inherente a cada concepto, ¿sí? Es muy interesante ese experimento. ¿Y ella que está investigando palabras, por ejemplo? Ella está trabajando el concepto inconsciente y el aporte einsteiniano, no sé, o lacaniano al concepto inconsciente como intraducible. Bien, estuve en La Plata haciendo un comentario clínico, charlé con ella de esto. Lamentablemente el link era Karina Basualdo, se mató, así que está en crisis todo el grupo, pero es muy... Sí. Una psicoanalista argentina vivía en París, Karina Basualdo, sí. Pero bueno, más allá de ese cimbronazo en el que están ahora, bueno, que no era la tía, es como decir, era abogado y era chorro. La profesión no te garantiza nada en lo personal. Pero vuelvo a la cara. pero justamente eso iba, no tiene nada que ver, puede ser un perfecto abogado, papá de una vez, es el chorro más hijo de puta del mundo, mira cualquier político te da cuenta de eso, pero quiero decir, está buena hacer la diferencia porque hay que diferenciar a la persona de la función, ¿no? En ese punto son dos cosas distintas, pero bueno, esta estructura, que la verdad tenga estructura de ficción, me parece que justifica en gran parte lo que yo les decía de la aplicabilidad, ¿sí? De la formalización al psicoanálisis, ¿sí? Para dar cuenta de la estructura de discurso, ¿sí? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que ponía es solidario de que la realidad está estructurada como un lenguaje porque la verdad tiene estructura de ficción y lo consideramos como real, como verdadero, ¿sí? En el fondo tiene una estructura ficcional. Si podemos llegar a esa estructura ficcional, ¿sí? Podemos dar cuenta de algo de eso, y eso no será sin la dimensión del otro, de la verdad implícita ahí. Son como dos cuestiones distintas. O sea, la formalización, yo diría así, lo que decía antes de Badiou, decisión axiomática, exigencia lógica de consecuencias, ¿sí? Y yo le proponía un tercer punto que sería el otro, ¿sí? Que es algo así de cómo funciona la verdad respecto del otro, la realización de la verdad respecto del otro. Que es muy interesante para pensar, ¿no? Este hecho clínico donde, ¿no? Un consultante viene a dar, digamos, cuenta discursivamente de su posición, ¿no? O de lo que piensa, de su realidad, ¿sí? Y si uno lo piensa en relación al otro, ¿sí? Al semejante, puede tener incluso grandes contradicciones. Supongamos el megalómano, que decir, sí, que es el mejor del mundo, que entiende todo, que sabe todo, y que en su realidad, digamos, por ejemplo, en su relación al otro está absolutamente solo, ¿sí? En ese punto, esa dimensión de la verdad respecto del otro podría tener que ver, ¿sí? Con esa dimensión que no es solamente formal, no solamente es la estructura de ficción del discurso en tanto verdadero,
¿sí? Sino también parece las consecuencias que tiene respecto del otro. Digo para separar locura, ¿sí? De verdad. O podría ser loco, puede ser aquel que supone, ¿sí? Que sabe la verdad, que tiene la verdad, pero absolutamente aislado del otro. O sea, que no hace lazo con el otro. Ahí tenemos la cuestión del lazo, ¿sí? Fuertemente relacionada con esto. Martín, y es por eso que a veces Lacan, por lo que vos hablas de ficción de otredad. Por supuesto. Digo, y por eso a veces tú la ficción con X, Lacan, cuando habla de estructura de ficción, ¿viste? Que cuando Sí. Sí, ahí no sé cuál es la referencia de esa X de ficción, no tengo trabajado esto, pero bueno, estas son ideas a las que voy yo. Lo bueno de dar un curso es que uno tiene la libertad de ir, agarrar todos los cabos sueltos que uno le quedaron y decir, bueno, los meto, y si cierra, y si nadie me lo discute, digamos, la cosa que se sostiene. Eso por eso de Lacan decía que se analizaba, yo entendí por ahí. Eso es sostener un saber, es sostener los argumentos de tu saber, como un análisis, ¿sí? El análisis del analista lo que está ahí es justamente en función de la estructura de ficción de esa verdad que se sostiene, ¿sí? Para dar efectivamente cuenta de eso, digamos, en la falla de esa verdad, pues no sé, en la falla de esa ficción es donde aparece la verdad, si querés. También en el punto que decías vos de imposible posible, para la antifilosofía. La ontología también, ¿no? Si tomamos Poiret lo real como imposible, ¿sí? Podría ser, digamos, que algo de lo que nosotros consideramos como real son las fallas, ¿sí? Del saber que nos sostiene. Que eso sea lo inconsciente, el enrevous, ¿sí? El tropiezo, la caída, ¿sí? Que son fallas de estructura, como Matrix cuando el gato se le aparece, dice déjà vu, ¿no? Están escapando, dicen déjà vu, dice, uy, se pudrió todo, ¿no? Digo, cuando la cosa, digamos, tropieza, lejos de haber un error, ahí, digamos, algo de la verdad de la estructura, ¿sí? También se vio la carta robada, ¿sí? Y las, para decir, los posibles y los imposibles en Omega y Omicron, cómo funcionan esas dimensiones. Yo quería decir algo que se me ocurrió, no tiene nada que ver con esto, pero se me ocurrió que en realidad toda la obra de Lacan es la tesis más potente de la teología. Porque es como que la desarrolló y bueno, vino Alfredo, por ejemplo, podría haber sido cualquiera, y puso la palabra teología. Pero en realidad él no terminó de decir, bueno, esto es la deontología, porque todo es un encriptamiento que no hay materialidad, que hay que desarmar. No hay ni ser ni ente. Claro, pero que es una deontología en sí, es todo. Bueno, no, si la realidad es una ficción discursiva, lo que está, digamos, lo que no se puede sostener es lo que es. La existencia. Pero la obra de Lacan, el corpus de Lacan es todo así, es todo eso. Nada de eso, nada de lo que propone se puede decir de sí. Pero no al principio. Al principio menos. Pero no sé a partir de que se miraron ya no hay nada. No, a mí me parece que la tesis de Lacan, voy a eso, voy a ver lo que decís vos. A mí me parece que la idea de contranaturaleza de Lacan, básicamente, es que vivimos en una realidad discursiva. Y si no hay una realidad discursiva, no hay nada natural en esa realidad. O sea, la contranaturaleza va por el lado de que si la realidad es discursiva, en principio no hay ninguna realidad verdadera, o la realidad real, de nuevo. ¿Cómo empezamos? Que se acercan más a una verdad consensuada, pero esta no. Bueno, estamos hablando de toda epistemología. Hay que No, cambia el fundamento, no es que se acercan más, no. Después de la ciencia, la noción de la verdad está perdida, y es lo que yo intenté transmitir recién. O sea, hay un problema con la verdad, que es de dónde se sostiene la verdad, ¿sí? Y no es que algunas llegan más o menos a la verdad. O sea, hay un problema, mutó la relación saber-verdad, y eso dejó un problema irresuelto hasta hoy, ¿sí? Que es de dónde nos agarramos. Porque yo que con la razón sola alcanzaba, después se pasó a la naturaleza. Ahora, digamos, pues Lacan lo que propone, cuando Lacan dice, cuando la contranaturaleza de Lacan está en sintonía, ¿sí? A lo que Lacan propone, ¿sí? La pérdida de la naturaleza de la necesidad, ¿sí? Cuando el régimen, ese pasaje de la contranaturaleza sería que nosotros no vivimos un mundo de necesidades, dicho de otro modo, estamos pervertidos por el lenguaje de modo tal de que no tenemos ninguna necesidad natural. Todas nuestras sensaciones, ideas, percepciones son de naturaleza discursiva o de contranaturaleza discursiva, ¿sí? Entonces la ciencia no se ocupa de la naturaleza. Para nada. Después de toda esta discusión epistemológica,
mal que le pese a Bunge, usted sabe que Popper, ya el año 53 estamos hablando, escribió Popper la crítica al inutilismo empirista. Mal que le pese a Bunge, la pregunta por la naturaleza, que es la vida para la biología, ¿se acuerdan? Ahí, ¿no? Lo imposible, ¿no? Digo, lo real hay como vida imposible para Lacan. Vida, existencia, vida, muerte, en fin, esos términos que se articulaban en el nuevo Borromeo. No sé por qué siempre se me trastocan, pero el nuevo Borromeo, sigo con esa tesis, me parece que es el que puede dar, ¿sí? Puede ser el esquema inmanencial, no trascendental, ¿sí? De la verdad del discurso, así como el esquema kantiano fenomenológico de noúmeno fenómeno es el esquema trascendental, y ahí sí, el noúmeno es una naturaleza, ¿sí? En el nudo Borromeo, eso que está en el medio, no más ni menos que es el A, ¿sí? El objeto A está ahí en el medio, ¿sí? Es inmanente al discurso, o sea, lo simbólico, ¿sí? En el fondo, el punto es ese, como nuestra realidad tendría que ver mucho más con la contranaturaleza, hablando de ontologías, que nuestra realidad, ¿sí? Es simbólica, ¿sí? Y no está sostenida en ninguna realidad material trascendente, ¿sí? Y eso se ve en la antropología, en la etnología. Claro. Bueno, a Lacan lo toma de ahí. En Minnesota, en 1935, le pregunta a Quine, ¿qué le debe usted al psicoanálisis? ¿Qué le debe usted? Mucho, sino todo. Tenemos otra idea de estructura. Otra idea de estructura. También, Capitata Patapón, a Miller, el peligro estructural, toda la operación de la obra clara, todo eso es borrar, todo esto está borrado. Somos nosotros los que no conozco a nadie más que no sea Alfredo que haya ido por ese camino. Y gracias a él estamos todos atrás de él, en ese punto. Bien. Bueno, otra manera de pensar lo mismo, es, no se trata de representación, se trata de significante. Esta es otra dimensión clave, otra posición clave para pensar en la relación ciencia-psicoanálisis, ¿sí? El versus, ¿no? ¿Sí? No se trata, los conceptos, no se trata de representaciones de la realidad natural, ¿sí? Sí, digamos, lo que es, no se trata de una representación, no se trata del efecto de una representación de una realidad natural, sino lo que es significante, ¿sí? Y no perdamos de vista la definición de sujeto, más o menos para Lacan, que junta sujeto y significante, y que la toma de Peirce, ¿sí? Que Peirce dice, ¿no? Un representamen es lo que en algún aspecto, de algún modo, refiere a algo. Dice, ¿qué es el semiólogo, ¿no? ¿Qué es un representamen? Que tiene mucho que ver con es ahí donde Lacan toma esto significante. ¿Qué es un representamen? Es lo que para alguien remite a algo en un aspecto, no algo en total, en un aspecto a algo, ¿sí? Para un interpretante. O sea, agrega la dimensión del otro. O sea, nada funciona como representamen de algo sino respecto de una comunidad, ¿sí? Digamos, lingüística o simbólica, ¿sí? Que lo pueda sostener. Ahí tienen la dimensión del otro, ¿sí? Este es binario, ¿sí? Está la representación, ¿sí? Y está el referente, ¿sí? En Peirce, ¿sí? Está el representamen, dice él, que sería, pongámosle, el significante, ¿sí? Lo que sería el referente, pero ya acá el referente, Peirce dice en algún aspecto o modo, no es lo mismo, alude a algo y dice va para un interpretante, ¿sí? O sea, no hay ningún signo, ¿sí? Que pueda funcionar como representamen de algo si no es respecto de una comunidad lingüística que lo sostenga, ¿sí? Ahí tenés la dimensión del otro. Recuerden la frase de Lacan, un sujeto es lo que representa, ¿sí? Un significante lo que representa un sujeto para otro significante. Es triádico acá la cosa, que acá es binario, ¿sí? Y es esta función, la función clave. Creo que algo también está en el sofisma
el de los prisioneros, ¿no? ¿Cómo se llama? Acerto. Sí, La certidumbre, no sé qué. Bueno, eso, anticipado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que hace la verdad? ¿Qué es lo que da la verdad del color del otro? ¿Lo que yo veo o lo que está pasando en toda la comunidad? Si uno sale corriendo, ¡ah! Ahí se armó, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es? Son 5 prisioneros, ¿no? Son 5 personas, vamos a poner así. Es muy interesante eso para dar cuenta de este problema, ¿no? Son 5 personas. 5 o 3. Sí, 3 personas, 5 sombreros. No, y dos, hay dos... blancos, 2 blancos y 3 negros, me parece, ¿no? Sí, bueno, no me acuerdo, como siempre no me acuerdo. La clave, bueno, a leer el sofisma ese, ¿sí? La clave es que el signo, o sea, se trata de zafa el que se da cuenta qué color lleva, ¿no? Y ahí puede ser blanco o negro. Y ahí poner una relación de 3 a 2, o sea, hay 3 blancos y 2 negros. O sea, no puede haber más de 2 negros, con lo cual son 3, ahí está, son 3. ¿Sí? Y hay 2, y hay 3 blancos y 2 negros. O sea, puede ser que sean los 3 blancos. ¿Sí? El tema es zafa de la cárcel el que dice qué color lleva puesto, pero ninguno lo puede ver su propio color. ¿Cómo lo ve su color? Por ejemplo, él dice, si hubiera 2 negros, hay uno que sale corriendo, ¿sí? ¿Sí? Porque uno ya los vio. Entonces, si vos estás en la situación y ves que uno sale corriendo, vos ya sabes que es blanco. Porque lo que ves, ¿sí? Es uno negro y uno blanco. Entonces ya puedes saber que es blanco porque se sale corriendo. ¿Dónde está la verdad de lo que sos vos? Interesante, en la carrera del otro. Te viene del otro tu color. ¿Se entiende el problema lógico? O sea, si están ahí, se están mirando, ninguno puede ver a todos a la vez, que es lo que se necesita para poder sacar la conclusión. Porque si fueran los 3 blancos, ¿sí? También, digamos, si no hay ninguno negro, yo veo 2 blancos, no hay ninguno negro, digo, pero no puedo decir, entonces yo soy blanco. ¿No? Entonces, es muy interesante como, en el primer ejemplo, si hubiera 2 negros, cuando alguien sale corriendo, si nadie sale corriendo, uno diría, en principio no hay 2 negros, o sea, nadie ve 2 negros, o sea, puede haber, ¿se entiende? Puede haber uno negro, puede ser que yo sea, si yo veo 2 blancos, pues puede ser que yo sea negro o blanco. Pero como lo que soy me está dado por el otro. Y no por, ni siquiera por lo que el otro dice, por cómo el otro se mueve. Es muy interesante eso. Para pensar qué es significante. No es una palabra significante. ¿Sí? En ese punto bueno, salto de esto, pero esa contranaturaleza de la que habla Lacan, a mí me parece que contrariamente a lo que se piensa que el significante son palabras, ¿sí? Pero el significante es todo lo que exprese, ¿sí? Para alguien en relación al otro. Igual esa definición de signo, ¿no? Para Lacan, signo es algo que expresa algo para alguien. Significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Pero a lo que voy es que significante, ¿sí? Lo que entendemos por significante puede ser un discurso, puede ser un texto, puede ser una sensación, ¿sí? Puede ser un olor, puede ser, digamos, todo en el campo humano entra como significante, porque si no, no entra, ¿sí? Eso me parece muy interesante para pensar, y ahí voy porque me parece que algo que tampoco me quedaba muy claro de tu presentación, Ricardo, que era la cuestión de la sustancia gozante, ¿sí? A mí me parece que hay que articular gozo a verdad, ya lo dije. ¿Sí? Gozo podría ser aquello que da verdad en el campo humano, ¿sí? Aquello en que se sostiene la verdad en el campo humano, ¿sí? En algún sentido, yo decía, y eso hay que buscarlo en las intersecciones de los 3 nudos, ¿no? No sé, ¿qué sería? ¿No? ¿Me siguen? No, ¿cómo es? Vamos a hacerlo otra vez. Volviendo al esquema inmanente, ¿sí? De la realidad humana, acá está el objeto A, es así, ¿no? Si esto es lo real, acá está el sentido,
está el imaginario, acá está el goce fálico, ¿sí? Y acá está el goce otro. ¿Sí? Hay un relato muy lindo que está en la infancia, no, en estancia, que es cuando Descartes da testimonio de que llega a la idea de cogito ergo sum, y que él dice que le pasa algo en el cuerpo, que siente algo. Creo que le pasaba a Nietzsche también, que es el encuentro con una verdad no deja de tener consecuencias corporales. Cualquiera que haya sentido el encuentro con una idea que te conmueve, te toca el cuerpo, ¿sí? O podemos decir así, es el efecto de verdad que da el sentido, ¿sí? Entonces me parece que hay ahí, digamos, un modo de acceso a la verdad que podría ser por el lado de la sensación, ¿sí? Y me parece que gozo tiene que ver con eso, con ese lugar, el lugar de la verdad, ¿sí? Por eso, en tal caso, que el campo del psicoanálisis sea el campo de la sustancia gozante, puede tener que ver con eso, que es digamos, algo así como lo que entendemos como sustancia gozante, ¿sí? Es el carácter, digo así, sustancial que le podemos, a propósito de sustancia, a veces es una ironía, ¿sí? Le podemos dar a la relación a la verdad. Digo, es interesante como de testimonio, ¿no? De cierto encuentro con la verdad de la estructura, digámoslo así, ¿sí? De un Nietzsche, de un Descartes, con cierta dimensión de verdad, no ha sido sin consecuencias, diría así, hasta corporales, ¿sí? Y ni qué decir de las místicas, ¿no? Donde, digamos, la garantía de esa verdad era lo que les pasaba en el cuerpo. ¿Qué es real ahí? La verdad. No, verdad digo, no es real. Digo, verdad. Estoy corriéndome de lo que propuso Ricardo y lo está comiendo Alfredo. El gozo tiene que ver. El gozo es el lugar a donde podemos encontrar, si querés, el anclaje a la verdad, ¿sí? En el esquema inmanente, ¿sí? Del nudo Borromeo. Me parece que tiene que ver con estos lugares. Son lugares de encuentro energético. Por supuesto, el objeto A, no perdamos de vista ahí, ¿sí? Está es el que junta los tres. Entonces, la verdad, para nosotros podría ser el objeto A en un punto. Y creo que vamos rápidamente, no me voy a adelantar con esto, pero vamos rápidamente al deseo, que es otro gran desaparecido conceptual del polacanismo. El objeto A causa deseo. Podría ser que algo de la verdad tenga que ver con el deseo, en la medida que es aquello que se le escapa al científico, ¿sí? En el por qué, esa es la pregunta que se hacía en la epistemología, cómo viene lo nuevo, ¿sí? Podría ser que cómo viene lo nuevo en ciencia, puede ser que la respuesta a la ciencia sea por la vía del deseo del científico. Agárrate, Catalina. Ahí el deseo científico, el deseo del analista, es donde Lacan dice que hay un emparentamiento, que el deseo del analista podría ser el deseo científico y que es poner a trabajar esta noción, ¿sí? Que podría ser algo así como la antiontología de todo ser y de todo objeto, que es justamente la posición analítica, digamos, como reverso de la posición del amo, ¿sí? Donde ese uno dirige a un saber, soy esto, y la posición del analista en tanto A, ¿sí? Lo que abre es la dimensión de la verdad, ¿sí? Y la dimensión de la verdad no está en ninguna sustancia, ¿sí? Sino está de alguna manera, digámoslo así, en cierto efecto discursivo, cierto posicionamiento, ¿sí? Dado por el discurso en relación al otro, que es ni más ni menos que tiene esta estructura en sentido como esquema, el esquema funciona, el símbolo funciona así, que tiene este soporte, en el caso de los discursos metafóricos, ese fantasma, ¿sí? Y me parece que podría tener que ver el deseo en relación a la verdad, pero el deseo articulado con el A. Estoy tirando toda la carne al asador, pero bueno, me parece que hasta ahí voy llegando. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar modelo? Sí, perfecto. Digo, podría ser que el campo del gozo, ¿sí? Sea el lugar de la verdad en Occidente después de la ciencia. Pero la respuesta a la conclusión de la verdad, ¿sí? Por la ciencia, si el sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis, pues que el campo del gozo sea el lugar a donde tengamos que ir a dar cuenta de la verdad de la realidad humana, ¿sí? Que es, fíjense, me parece en ese punto, tiene mucho que ver, decíamos,
el efecto de sentido y el gozo, el sentido de sensación. Yo oigo sentido, ya sea fálico o gozo del otro. Eso son cuestiones que me parece que se terminan de entender por la vía de la fórmula de la sexuación, ¿sí? Que quiere decir gozo del otro y gozo, ¿sí? Ahí, ¿no? Deseo y la relación deseo-ley, ¿sí? Podría tener que ver el deseo en relación al fin como ley, ¿sí? Y el otro como ese más allá de la ley que está implícito en la ley. Estoy tomando cositas que vos decías la vez pasada de Sade, y porque no mencionaste Klosowski también. Fíjense que Lacan dice algo muy divertido. Entonces, decíamos, significa de otra manera de presentar lo mismo, ¿sí? El significante como campo, ¿no? El significante, ¿sí?, es la función de la palabra en el campo del lenguaje, ¿sí? El campo del lenguaje, pues lo simbólico, la función de la palabra. Yo les decía, retomo cosas que dije en su momento, que la idea de función, ¿sí?, f de x, ¿sí?, igual y, puede ser que lo que es, ¿sí?, en nuestra antiología, en nuestra antiontología, lo que es, ¿sí?, es función de otra cosa. O sea, nada es en sí mismo. Esto puede ser una manera de antiontología. Y esto puede ser función de la palabra, ¿sí? ¿Sí? Función de la palabra en un campo, ¿sí?, de lenguaje. Esta es otra definición. Cada frase. Bueno, O sea, cada frase es antiontológica. sí, O está sea, claro. pero no, lo que te quiero decir es que nunca antes fue visto así. No, para Alfredo no. No, pero, o sea, las frases que uno repite de Lacan, que son las top 10, la verdad tiene la estructura de discusión, de ficción. No, esas están milenializadas, Claro, olvídate. pero no están vistas como desde el punto de vista antiontológico. No, para nada. No, si el mineralismo es una nueva ontología. ¿Escuchás? Es la ontología del goce, el Nunca se mineralismo. escuchó así. Bueno, entonces, O sea, cada si esta es función de la palabra, y esta es, la función de la palabra no está Ahora por la pregunta si hay tres lugares para el gozo, el fálico, el de la falta en A y el sentido. ¿O no? No, el gozo es del otro, no es de la falta de nada, Robert. El gozo es del otro, no de la falta de nada. Y el fálico, eso tengo algunas hipótesis. Cuando vengas a las jornadas nos tomamos unos vinos y lo charlamos. Todavía no. Pero hay tres. El sentido fálico, el gozo del sentido, le propongo yo, ¿sí? El gozo del sentido, por eso les decía un Descartes teniendo esa experiencia, que es muy lindo porque Descartes dice, me bajó de Dios, o sea, usa el esquema anterior, dice, me bajó de Dios la verdad sobre el cogito ergo sum, me vino por todo el esquema neoplatónico que existía para pensar la relación al saber, o sea, el saber estaba en Dios y le bajó, dice, me bajó y estuvo 3 días en cama, en serio eso, Einstein también, parece que Einstein después de la relatividad, que lo de causa, digamos, se encarna de alguna manera algo de esto. Insisto, no sé si a ustedes ha pasado, pero cuando pescas algo y te das cuenta de algo, no te digo un orgasmo, pero te pegas en el palo, te das en el palo, ¿no? Estamos estudiando, estamos estudiosos, digo, nos damos con esto. Eso para el lado del sentido, Sí, lo mismo esa relación a la verdad, ¿sí? Esa relación a la verdad por la vía del falo, ¿sí? Lo verdadero universal para todos, la de los ideales, puede ser la del gozo fálico, también, que decir la del gozo otro, que podría ser Antígona, ¿no? La que en la excepción encuentra la condición de verdad. Esas pueden ser las 3 maneras, ¿sí? Pero vos dijiste la función de la palabra en el campo del lenguaje. bueno, ahora Roberto había preguntado otra cosa, por eso vuelvo acá, campo del lenguaje, ¿sí? No es sin la langue, sí, que puede haber efecto de palabra, todo efecto de palabra, todo efecto de existencia está determinado por una langue. El videíto que pasó en el curso de Alfredo es clarísimo para eso, ¿sí? El que propuse como bibliografía o videografía para el curso de Alfredo. O sea, toda función de la palabra está permitida en un campo de lenguaje. Y hay un tercer término que Lacan dice una sola vez, y a veces es clave, y que la verdad es la gravedad en el campo del lenguaje. O sea, la verdad en el campo gravitatorio, el gravitón, ¿sí? Es aquella onda que produce, ¿sí?, la masa, o sea, lo que sería la onda gravitatoria, ¿sí? Dar cuenta de la onda gravitatoria que se encontró el año pasado, se demostró, hablando de la empiria, ¿sí? Se pudo medir, son de muy baja energía, ¿sí? Y se midió ponerle un choque
de agujeros negros ocurrió hace 1.000 millones de años, el año pasado llegó hasta acá y lo pudieron medir con algo así como de la dimensión de la 1.000.000.000ésima del átomo de no sé cuánto, o sea. 4 veces la medida. Por eso se demostró que hay gravitón. ¿Qué sería? Era la energía, una de las energías que faltaba demostrar que existía, ¿sí? Acá lo pesca, esto es interesante la transferencia, lo dice así. La verdad es algo así como, la idea es que la verdad es la gravedad en el campo del lenguaje. Y la verdad es aquello que hace realidad. O sea, el gravitón, ¿sí?, en el campo del lenguaje sería aquello que condensa, ¿sí?, grumos de realidad, ¿sí? Y no puede condensarlo si en función de la palabra, porque acá en función de la palabra lo que tenés sí es que hace la persona, Esto es el karma. El campo del lenguaje no, la verdad no, pero la palabra está encarnada, es alguien que lo sostiene. Alguien que la sostiene en relación a otro, ¿sí? Si no, no hay función de palabra. Como dice Wittgenstein, si hay un lenguaje que yo solo hablo en mi intimidad conmigo mismo, eso no tiene carácter de lenguaje, ¿sí? Porque eso no hay dimensión de verdad posible para eso. Es lo mismo para el inefable. Si algo es porque a mí me entra, ¿se entiende? Entonces, campo de lenguaje, función de la palabra, ahí tenemos el mono hablante, ¿sí? El Homo sapiens es el que encarna la palabra, que siempre está dirigida a otro, que está dirigido a otro en tanto campo del lenguaje, en tanto dimensión de la verdad, y, digamos ahí, la gravedad en ese campo del lenguaje es la verdad. ¿Por qué Homo sapiens? El mono hablante, el mono humano. Todo esto solo funciona en nosotros, son bichos que hablamos. Pero si no tenemos algo de mono hablante, esto no funca. Lo que no quiere decir que lo que provenga de nuestro cerebro, pero tenemos una estructura material que nos permite hablar, eso hay que admitirlo, en los fonadores tenemos un cerebro, pero eso, lo único que vincula con eso es la función de la palabra. El campo del lenguaje, la dimensión de la verdad, ya no está, ni en el cerebro ni en cada monito que somos, ¿sí? Eso está en el otro. No está en relación al otro. Si el gravitón, que es el que forma, interesante, digamos, en el tiempo-espacio, ¿sí?, lo que produce materia, o sea, lo que produce que la energía se condense en materia, es, ¿sí?, el campo de gravedad. O sea, ahí podemos pescar como la verdad produce realidad. Entender la verdad como gravitón del campo del lenguaje, ¿sí? Y ahí viene, por ejemplo, el término enjambre, que enjambre podría ser los saberes verdaderos. Si son significantes, sí que es un saber verdadero, una teoría, las remisiones esas, la idea del enjambre puede darnos la idea, en Lacan, de aquello que se anuda en relación a la verdad, ¿sí? Porque son saberes que están plenamente articulados, son significantes, que están articulados como saberes y funcionan todos juntos, ¿sí? Sí que es un saber verdadero, pero es un enjambre articulado en torno, ¿sí? Por eso lo usa también para nudos, que anudan, ¿sí?, algo del orden de la verdad, ¿sí? Y litoral, miren qué interesante, que es un litoral, ¿sí? El litoral es el límite que hay entre el agua y la tierra, donde es una cosa y la otra. Puede ser el litoral, podría ser donde se hace el grumo de realidad, ese punto de pasaje donde, ¿sí?, algo ahí de la ubica la letra en el litoral, ¿no?, donde, podemos decir, del campo del lenguaje se realiza algo material. Bueno, lo que vos decís que ese campo del lenguaje no sería homogéneo, tenés la verdad y vos supeditas la verdad al goce falso, al goce del otro. Yo diría así, la verdad es algo. Acá tenemos las personitas, ¿sí?, que participan en parte de un campo de lenguaje. El lenguaje es más complejo porque hablamos de la langue como un campo particular del lenguaje, ¿sí?, en que no habitamos todos el mismo campo de lenguaje. Había campos particulares de lenguaje compartidos en principio por un grupo finito de personas, digámoslo así, ¿sí? Pero, digamos, por un lado tenemos el lenguaje, la langue, pongámoslo como campo, ese campo en el cual determina las posibilidades de las funciones de la palabra. Según que la langue tengas, ¿sí?, ahí ya tenés también de nuevo
toda la relación imposible, habrá un punto imposible y habrá un punto de posibilidad. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo. Eso se expresa, digamos, eso se realiza, ¿sí? Como función de la palabra, función de la palabra al otro, pero se sostiene en algo que llamamos verdad, ¿sí? Que es lo que produce efectos, ficciones verdaderas, es lo que hace que estos monitos, una ficción verdadera, lo que decide que estos monitos se peleen, se quieran, sean vencedores, se maten o no. ¿Sí? De ahí toda la cuestión de no existe realidad sexual, en la medida que no habría ninguna verdad con estructura de ficción, ¿sí? Que sea complementaria a todos aquellos que la sostengan. Siempre hay un punto, ¿sí? Donde de alguna manera esa verdad no va a ser para todos, ¿sí? Ese es el límite, ¿sí? de nuestro campo de gravedad, ¿sí? Pero fíjate que entonces podría ser, digamos, que algo respecto del campo de la lengua y la función de la palabra, en el fondo también remita al sistema de relaciones sociales. El gran descubrimiento de Levi-Strauss, ni más ni menos. ¿De Levi-Strauss? ¿Sí? Digamos, cómo usa, digamos, las relaciones de parentesco, digamos, como bajo el esquema en eficacia simbólica, creo que es donde él trabaja. Donde presenta mitemas. Uy, ¿cómo estoy? Mito y estructura. Ese artículo de antropología estructural, mito y estructura, donde ese es el artículo que hay que leer para entrarle a Lacan, que es, digamos, cómo articula. La pregunta que él se hace es ¿por qué hay tantos mitos distintos de Edipo? Ni más ni menos, ¿no? Donde hay incluso personajes que en otros mitos son malos y en otros son buenos, y él propone el esquema, un esquema cuatripartito, ni más ni menos, ¿sí? Para pensar que en rigor son sistemas de oposiciones, dos sistemas de oposiciones, y que no importa qué ocupan, sino que se cumpla esa relación de oposiciones. Y lo que demuestra es que son todas, el mitema sería la estructura del mito, ¿sí? Entonces, decir, como mitos que son muy distintos, como sabes si es el mismo mito. Entonces, bueno, aplicar la estructura, si tienen la misma estructura, que es opositiva, no importa, ahí la dimensión de la letra, no importa qué entra en cada letra, ¿sí? Si A es A B, ¿sí? Como C es A D, como era si el bueno es al malo, como el que tiene un problema en los pies, viste que tipo son todos los labdáceas, tienen problemas para caminar, ¿sí? De bueno a B o vuelan, ¿no? Entonces, pero también puede ser el malo y el bueno, pero el que es invertido, entonces se sostiene la estructura. ¿Sí? La realidad, yo creo que la que nos movemos y seguimos en el seminario 14, ¿sí? de Lacan es, nosotros nos movemos con la estructura de ficción y nuestro laburo es dar cuenta de la estructura lógica, ¿sí? De esa ficción, se nos da cuenta del fantasma. De nuevo, Adriana, cae todo el polarismo, cae todo el psicoanálisis, como lo entendemos así. Si hay lógicas y casos, claro, cae todo el psicoanálisis, porque el psicoanálisis no es lógico, es estético. Porque si es lógico, es antiontológico. Es lógico, es abstracto. Pero si es lógico y abstracto, que es lógico y letra. Hay letra, es formalizable, es lógico, por supuesto que ambas cosas tienen que ver, ¿no? Digamos, la letra matemática no es ilógica, pero es formalizable, es abstracto y es lógico, son las dos cosas. Pero eso depende de lo antiontológico. Eso es antiontológico, puramente antiontológico, porque si quieres es relacional. ¿No ¿se acuerdan? Frege, no se trata del Einzig, del uno, del individuo, de toda esta cuestión del uno. Yo también le voy a presentar esto en la jornada, un compilado de esto como antiontología, ¿no? Y el uno, cómo funciona, digamos, como el objeto que cae dentro del concepto es una dimensión del uno, y el Einsheit, ¿sí? Que es la definición del concepto, es otra dimensión del uno, ¿sí? Que sería de el caballo o los caballos. Entonces, el caballo blanco de San Martín es un uno, y tenés el género caballos, ¿sí? Que también es un uno, el caballo con mayúscula, digamos, ¿no? El objeto caballo, pero ese es otro orden. Dice que Lacan dice con Frege vamos a hacer el pasaje, ¿sí? del uno objeto al uno del concepto, o sea, de nuevo el símbolo. Campo de lenguaje. Bueno, dejo. El significante
fálico tiene... Es el gozo. El orgasmo. Estoy alzando menos de leer eso. ¿Sabés que estoy poniendo la mano? Estoy más flaco, me tiembla el pulso. Un cuchillo y Una pizzita y estamos. Le pueden dar al campo del significante fálico, ¿tiene algún lugar privilegiado en ese campo? Sí, sin duda, ese valor. Ese valor. Está al lado de la verdad. Digamos, me parece que el orden de la verdad arma el orden del valor. ¿Sí? Es interesante porque Phi, ¿no? Es el número de Fibonacci, y que es una serie, y en Phi tenés esto, digamos, también, ¿no? Pero no está usado para lo mismo. ¿Sí? Phi, vos tenés la sucesión de Fibonacci, que no recuerdo cómo es, igual a Phi. Entonces, es interesante cómo, digamos, el Phi es lo que ordena la proporción y la relación de los elementos, ¿sí? En el número áureo también. ¿Sí? Como el Phi tiene que ver con cómo se ordenan los elementos. En ese sentido, el valor fálico sería un valor como la correspondencia posible del valor, ¿sí? Y sin eso no se polariza, digamos así, el campo. Si el campo del lenguaje no opera Phi, que ese es el problema de la psicosis, si no opera Phi, ¿sí? No hay valor. Y si no hay valor, ¿sí? De alguna manera se complica todas las relaciones de equivalencia. O sea, falla la metáfora, falla el Phi. Digamos, lo digo así, bodoque, pero es muy interesante este concepto. Es clave lo que vos decís, ¿sí? En ese punto. Por eso habría un goce que estaría ordenado fálicamente, y también habría otro gozo, ¿sí? que puede operar en tanto tal, pero no más allá del orden. Por eso digo, me parece que Antígona está más de este lado, y el militante, lo digo a propósito, está más de este lado. Pero bueno, son cuestiones muy complejas. Sí, pero bueno, dejemos por acá y sigo el modelo de la próxima. Ahora vemos cómo estamos. Bueno, gracias. Les agradezco a ustedes.